solo decirme. Cuando usted estime conveniente nomás. No se preocupe. ¿Perdona? ¿Qué? Como estime conveniente. Si quiere, puede empezar ahora. Ah, vale, perfecto. Bueno, entonces voy a hacer eso que comenté. Intentaré hablar en castellano para que creo que todos que están aquí en esta sala son de Latinoamérica, ¿no? Así que creo que es un poquitín mejor, así que más gente puede entender. Bueno, así que buenas tardes a todos. Estoy muy contenta en participar de este seminario porque, bueno, la ponencia que voy a presentarles es parte de un proyecto que estoy desarrollando en mi postdoctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina. El nombre del proyecto esse se llama A Rede é um modo de ser, imagens e aprendizagens, máquina e linhas de errância. Y bueno, así que esto que voy a presentarles, el nombre de la ponencia es Cartografias do Imaginário e a Natureza Selvagem, um mapa aberto do pensamento de Gary Snyder. Não sei se conhecem Gary Snyder, é um poeta, ativista ambiental, é zen budista, é um poeta beat. Y bueno, estoy estudiando el pensamiento y los poemas de Gary Snyder en este proyecto que he comentado. Así que lo que voy a presentar aquí es como un recorte, una parte de este trabajo que es un poquitín mayor. Y es una investigación bibliográfica, esencialmente bibliográfica, y uno de los objetivos de este trabajo es hacer una investigación alrededor de las concepciones de imaginario, y por eso que estoy aquí, en ese seminario de investigación acerca de los imaginarios, ¿no? Y del imaginario acerca de la naturaleza en el trabajo de este poeta que he comentado. Entonces, lo que me interesa analizar es la idea de naturaleza salvaje, entre comillas, que está presente en el poema y una obra muy específica que es prácticamente uno de los pocos libros que tenemos con traducciones de los poemas de Gary Snyder. Es una obra que se llama Rehabitar. Aquí en Brasil es como uno de los pocos trabajos que tenemos acerca de su pensamiento. Y allá me interesa observar la lectura crítica que Snyder hace acerca de, creo que en castellano son huellas, ¿no? Los rastros de la presencia del hombre en la naturaleza y su relación, pretensa relación de superioridad en relación a los otros animales y al reino vegetal, los vegetales, ¿no? Disculpe, se silenció el micrófono de casualidad. Error mío. Prenda su micrófono nuevamente. Prenda su micrófono nuevamente. Está apagado. Perdona, no sé lo que hice yo. No, error mío. Vale. Así que, siguiendo, bueno, voy a analizar la idea de rehabitación. Y para intentar entender lo que Schneider presenta como una idea de rehabitación y de naturaleza salvaje, ¿no? Que compone este imaginario de naturaleza, me gusta investigar un poema que se llama Fora da Trilha, no sé traducir esto a castellano, Lejos del Sendero, creo, es algo así. Y este poema hace una relación entre las cosmologías de los pueblos amerindios, los saberes ancestrales, pero también él mezcla como música y meditación. Y me parece que la potencia de su trabajo está justo en hacer esta mezcla, en poner en contacto saberes
que al principio no estarían pegados, ¿no? Así que él hace como una costura en una especie de red. Este concepto de red es muy importante para entender lo que él presenta como naturaleza salvaje. Así que yo intento en este trabajo y bueno, con este tiempo que tenemos aquí, ¿no? Para presentar, porque desafortunadamente no voy a conseguir hablar todo. Entonces me gusta investigar algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo que él compone, cómo que él crea una ética y un modo de vivir en relación con las otras especies animales, sin las mismas estrategias de poder y domesticación que son engendradas por los hombres a lo largo de todos los siglos, ¿no? Y de qué modo, cómo que los caminos apuntados por Gary Schneider en sus poemas pueden leerse como una cartografía, ser como un mapeo, una cartografía de un aprendizaje que esté lejos de la trilla. Creo que es difícil para entender con esta mi traducción muy ligera, ¿no? Así que, bueno, entonces, para entender el pensamiento de Schneider y la idea de rehabilitación, de naturaleza salvaje y de la red, como yo dije ahora, me gusta aproximar el pensamiento de Schneider al de otro poeta, pero también psicoanalista, etólogo, pedagogo, que se llama Fernand Deligny. Fernand Deligny es un filósofo también francés que en la década de 60 ha creado un espacio de convivio e investigación acerca de lo que él llama como aracniano. Aracniano es un modo de ser para él y una clara referencia a la idea de la red de la araña. No sé cómo es eso en castellano. Araña. Para él, la observación de la naturaleza y más específicamente de la actividad animal, así que los seres aconscientes, ¿no? Que no tienen una conciencia, son, pero bueno, no tienen una conciencia como de los hombres, pero una conciencia distinta. Son fundamentales para pensar nuestra forma de vivir en el mundo. Así que él ha vivido mucho tiempo con crianças autistas, o sea, personas que viven y perciben la vida de una manera completamente distinta de los hombres que estaban allá con, estos, con estos niños, ¿no? Y esta forma de vivir, bueno, es algo un poco más complejo, pero aquí no tengo tiempo para explicar. Pero es una forma de nosotros nos aproximarnos de lo que él llama de aprendizaje en la red y con la red. Y esta idea está muy presente en el imaginario de naturaleza que Schneider trabaja en sus poemas, porque él sustenta esta costura que yo he comentado entre lo que es orgánico y inorgánico, o entre el cuerpo y la técnica. Es un modo abierto, plural, múltiplo, de vivir con los otros, de crear un modo de vivir en común. La idea de comunidad y de lugar es muy fuerte también en el pensamiento de Schneider. E um poema que ele tem que se chama O que você devia saber para ser poeta. Podemos ler algo como lo que él enseña para la gente, lo que es de aprender para ser um poeta. Ele diz, tudo o que puder sobre animais como pessoas, nomes de árvores e folhas, flores e ervas daninhas, nome de estrelas e o movimento dos planetas e da Lua. Assim que para ser poeta, lo que Schneider indica es que tenemos que mirar al mundo, pero de una perspectiva de dentro, sin poder, sin tentativa de poder, de superioridad o tentativa de control. Así que yo todavía tengo tiempo, ¿cierto, Marcelo? Sí, todavía le queda tiempo. Vale. Así que para el poeta,
eso de la vida salvaje es como un mapa abierto, donde no hay la trilha, no hay caminos por donde tenemos que seguir, que Deleuze y Guattari van a llamar de calque, o sea, una copia. Vida salvaje es estar delante de un mapa abierto, ¿no? Y me parece que esto es una de las fuerzas o de las constataciones más fuertes que hasta ahora he llegado en esta investigación. La idea de la red puede sostener el pensamiento que está delante, o bueno, ahora no sé la palabra en castellano, pero en portugués sería un pensamiento voltado para gestos inacabados. O sea, un pensamiento que no tiene la conciencia de que ya está hecho, ¿no? Pero que está en movimiento, que se está continuamente creando, como una idea de una ciencia nómade. Bueno, entonces, para Deligny, es una idea que también está presente en el pensamiento de Snyder. La red, la única cosa que se puede sostener la red es la idea da brecha y da falla, del error, ¿no? Así que me parece que la idea de un aprendizaje abierta, que está presente en todos esos conceptos que he comentado aquí muy rápidamente de Snyder, es esencialmente cartográfica, o sea, es esencialmente abierta para todavía que se pueda crear, o sea, avesa o lejos de la idea de la copia y de la reproducción. Entonces, para Schneider, la idea de rehabilitación y eso de fuera da trilha es crear contacto entre cosas como matemática, música, meditación, alpinismo, el zen. Para él, la verdadera riqueza es no necesitar de nada, es como compor como en una red de fuerzas, un contacto entre la vida de las plantas y la vida de nuestra animalidad. Para él es como si nosotros, hombres y mujeres, estuviésemos inmersos en un gran olvido de lo que él llama nuestra animalidad ancestral. Y hay un poema muy breve que con eso voy a encerrar aquí mi ponencia, que es este nombre, Fora da Trilha, es el título del poema, donde está presente todo eso que he comentado. Así que voy a leer, es muy corto, son como 5 o 6 versos. Él dice algo así, que fora da trilha, es lo que creo que es algo como lejos del sendero, fora da trilha, nosotros podríamos encontrar esta salud ecológica total. Él dice, voy a hablar en portugués ahora el poema. Él dice, somos livres para encontrar o nosso próprio caminho, sobre pedras, por entre as árvores, onde não há nenhuma trilha. O cume e a floresta se apresentam aos nossos olhos e pés, que decidem por si mesmos, em sua sabedoria ancestral, aonde a vida selvagem nos levará. Nós já estivemos aqui antes, e é de algum modo mais profundo do que seguir por sendas que dispõem algumas rotas às quais você se apega. Es eso. Así que me parece que este poema consigue reunir toda la idea de naturaleza salvaje, toda la idea de que tenemos que volver a tomar conciencia de nuestra sabiduría ancestral, de nuestra animalidad, de nuestro modo de vivir en conexión, interdependencia con todos los otros seres, ¿no? No solo los seres humanos, seres del reino vegetal, los animales, la floresta, o sea, la propia idea de naturaleza salvaje. Yo tendría todavía muchas más cosas para hablar, pero creo que el tiempo ya está un poco escaso, ¿no? Creo que ya tengo 15 minutos. Claro, He visto le queda que... un minuto. Un minuto. Yo Sí. puedo utilizar para contestar la pregunta que me hicieron aquí en el chat. Al O final después.
final de exposición, preguntas de todos. Vale, perfecto. Bueno, es eso. Creo que en un momento ya no consigo entrar en otro concepto, pero voy a publicar el artículo en el libro, ¿no? Así que allá estará más claro para toda la gente, yo que intenté presentar ahora. Muchas gracias a todos y es eso. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada. Algo. Obrigada. Daremos paso a la siguiente ponencia, que correspondería al doctor Fabián Moselo. ¿Se encontrará el doctor Fabián Moselo? Vamos a buscarlo acá. No se encuentra. ¿Se encontrará el licenciado Carlos René Aldana? Estamos juntamente con Chelsea. ¿Mm? Estamos juntamente con... ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Ah, claro, Está... disculpe. ¿Y Claro, con no, la, está bien. con la estudiante es Annie o Annie? Anne Chelsea. Annie Chelsea, sí. Sí. Disculpen, error mío. No, está bien. Agradecerles más bien el hecho de poder estar acá. Ya debería estarse conectando, debe estar con algún problema de conexión. Ahí está Chelsea. ¿Ya? Una consulta técnica. ¿Alguno de ustedes va a presentar su pantalla para el coanfitrión? Habilítame a mí, por favor, para que yo Sí, comparta la presentación. ya tiene el coanfitrión, no se preocupe. Perfecto. Perdón, ¿se está viendo? Sí, todo correcto. ¿Se está viendo la presentación? Así es. Ya. Bien, yo voy a comenzar entonces y después en la línea de preguntas vamos a tener la participación de Carlos Aldana, ¿sí? Perdón, denme un minutito. No se preocupe, yo el tiempo se los voy a tomar desde que empiezan a exponer. Ya no, esto no le está quitando tiempo. Lo que pasa es Gracias. que estaba con pantalla duplicada y eso me ha generado el conflicto. Ya, ahora sí. Bien, entonces comenzamos. Se me escucha perfectamente, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, comienzo. Muy buenas tardes, mi nombre es Chelsea Flores y juntamente con Carlos Aldana les vamos a presentar nuestra investigación denominada Romeo y Julieta, la tragedia romántica reencarnada del 2020, el papel del mensaje en la construcción de los imaginarios sociales. Siguiente diapositiva, por favor. La presente investigación se justifica a partir de la recopilación teórica de 6 autores claves que nos hablan sobre los imaginarios y las representaciones. Primero tenemos a Durkheim, que bueno, no se lo podía sacar de acá, nos habla de las representaciones colectivas, seguido de Moscovici, que nos habla de esta relación entre la objetivación y el anclaje, después Charles Taylor, que nos habla de los imaginarios, pero ya como configuradores de la sociedad. Luego Pintos en esta construcción de la realidad, pero versus la ideología dominante, ¿no? Él hace una crítica frente a esto. Luego Goldman con las categorías de pensamiento y finalmente Eric Torrico, quien nos va a ayudar a ubicar este enfoque desde una mirada más comunicacional a partir de un abordaje crítico y una matriz estructuralista. Es así que nos hemos planteado como objetivo general identificar el papel del mensaje en la construcción de los imaginarios sociales de la población boliviana durante la cuarentena rígida ocasionada por la COVID-19 en la gestión 2020, seguido de 4 objetivos específicos que nos ayudan a entender a mayor cabalidad nuestro objeto de estudio. El primero lo pueden leer, nos ayudó a entender los imaginarios de la población boliviana cuando se encontraba pues encerrada en su casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, este objetivo nos llevó a preguntarnos, ¿la gente contará con un espacio propio dentro de su casa para pasar clases, trabajar o lo que sea? ¿Cuáles habrán sido los temas de diálogo entre los mismos, ¿no? Para ver los intercambios de los imaginarios sociales? ¿Habrá habido diálogos? ¿Se habrán tomado decisiones, sí o no? Después, el segundo objetivo, pues también lo pueden leer,
acá la idea clave es el rol que la gente le va a asignar al Internet y a los medios tradicionales, lo que nos va a llevar a preguntarnos si es que acceden a megabytes mediante Wi-Fi, si lo hacen desde su celular, mediante la compu, y para qué lo usan, ¿no? O sea, para entretenerse, educarse, qué sé yo. Esto además va relacionado con el objetivo 3, para evidenciar si esta información que he recibido ha sido positiva, falsa, sensacionalista, negativa y demás. Y finalmente el objetivo 4, que nos ayuda a aterrizar en las preocupaciones de la población boliviana, ¿no? Todo esto en el marco de la cuarentena rígida. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la estrategia metodológica, pues responde a un tipo de investigación descriptivo, ¿no? Este enfoque es cuantitativo, a partir de un método de análisis y sintetizar, es decir, para llegar a las conclusiones, y el tamaño de la muestra se ha definido a partir de 568 encuestas que se han aplicado a nivel nacional, o sea, hemos llegado a los 9 departamentos del país de Bolivia, con un criterio de confiabilidad del 95% y 4.11% de margen de error. Es así que tras hacer el vaciado y cruce de datos, hemos obtenido los siguientes resultados. Primero es importante entender, pues, la convivencia que ha tenido la familia dentro de su hogar, ¿no? Entonces, aquí tenemos que un 91% pertenece a familias nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que están entre 3 a 5 personas. Y una minoría, pues un 7% vive sola. ¿Se imaginan haber vivido sola durante tantos meses de cuarentena? Bueno, si bien hay una mayoría de la población que ha vivido en casas o departamentos, resulta interesante entender de qué manera se han podido organizar las familias que, por ejemplo, han vivido en garzoniers o en habitaciones, ¿no? Teniendo más de 3 miembros en su hogar. O sea, ¿cómo han logrado organizarse en un espacio tan reducido? Lo cual va a influir además en su manera de concebir la COVID-19. Si bien esta población es pequeña, o sea, es un 7%, cuenta porque es importante tomar en cuenta a los sectores vulnerables. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva, lo interesante es ver cómo han sido estas relaciones interpersonales entre los miembros del hogar, donde el dato fundamental es que a un inicio de la cuarentena ha habido un 76% de la población que dialogaba bastante con su familia, y 3 meses después ha subido este diálogo, ¿no? A un 88%, asumiendo una actitud positiva que con el pasar del tiempo ha ayudado a tomar decisiones en consenso, mejorando esta distribución de las labores de la casa y además acá abajo se puede ver que se reconoce el rol de la mujer con un 61% en comparación al de los hombres. Siguiente, por favor. No sé quién me ha silenciado. Ya, ahora sí. Bueno, lo anterior que decía va a repercutir en la credibilidad de la información, pero antes, ¿no? Las actividades que ha desarrollado la población boliviana, primero se hizo mediante una relación en el acceso y el uso que ha tenido. Acá la mayoría vemos que lo ha hecho mediante Wi-Fi y además mediante su celular. Y antes pensábamos que, bueno, se accedía generalmente mediante la computadora, pero no es así. Y bueno, después tenemos como otro dato interesante que una gran mayoría, un 52%, ha accedido al Internet para informarse, seguido de entretenerse y al final para educarse, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto va más que todo relacionado con la credibilidad de la información de la COVID-19. Acá destaca el 65% que le da mayor credibilidad a la televisión frente a los otros medios tradicionales y también a las redes sociales. Otro dato interesante es que un 73% pues considera la información que ha recibido agresiva y sensacionalista. Esto es fundamental porque más adelante vamos a entender los imaginarios que ha tenido la población boliviana. Y haciendo además una diferenciación entre lo que es información y lo que es desinformación, porque es totalmente distinto. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos las posiciones que ha habido sobre la COVID-19 durante ese tiempo de confinamiento, ya sea sobre el origen, donde una mayoría indica que ha sido creado en laboratorio,
el tratamiento, donde un 29% afirma que se puede prevenir mediante remedios caseros. Y un dato clave es que un 84% afirma que coronavirus y COVID-19 es exactamente lo mismo cuando sabemos que no es así. Y bueno, en la parte derecha vemos que pese a todas las dificultades, la mayoría de la población estaba de acuerdo con la cuarentena. Siguiente, por favor. Ya cuando hablamos de las preocupaciones de la ciudadanía, pues la mayoría se resume en la economía y la salud. Esto puede deberse a que un 43% de la población sí cuenta con un ingreso fijo y un 23% paga alquiler. Entonces, esto es también importante. Siguiente, por favor. El otro dato interesante, ya para finalizar esta parte de los resultados, tiene que ver con los líderes de opinión. ¿Por qué? Porque estos también, según la teoría de Goldman y de otros autores, van a ser configuradores de nuestros imaginarios a partir del discurso que emitan. Y aquí se ve pues el papel fundamental de los mensajes que se han trabajado en este tiempo. Por lo tanto, hay un 51% que reconoce a la presidenta Áñez como líder ante la crisis sanitaria. Ya en la parte institucional se ve que tampoco hay una tendencia mayoritaria, porque fíjense en la parte derecha, un 29%, 26 y 23, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, no hay tampoco líderes institucionales en este proceso. Ya en la parte inferior vemos los temores, ¿no? Donde un 73%, o sea, una mayoría, tenía miedo de salir a la calle, y un 92% no prioriza al estrés como una problemática. Siguiente, por favor. Bien, entonces así podemos concluir en que las representaciones sociales se han dado a partir de 3 dimensiones. Primero, las actitudes que la gente ha tomado frente a la cuarentena rígida, ¿no? A ver, bueno, creo que al final vamos a responder las preguntas, ¿no? Estaba leyendo el chat. Ya, segundo, toda la información que la gente ha recibido. Y tercero, el campo de representación, que haciendo una analogía con Romeo y Julieta, la obra de Shakespeare, podemos afirmar que la tragedia romántica del 2020 ha resquebrajado el tejido social boliviano. Todo esto a partir de 2 mecanismos, de la objetivación y anclaje, que sabemos es una propuesta de Moscovici. Siguiente diapositiva, por favor. Pero es importante entender de qué manera esta obra de Shakespeare de hace 5 siglos atrás se relaciona con la presente gestión 2020. Lo vamos a hacer a partir de la siguiente analogía. Esta obra de 1599 nos relata pues la historia de 2 adolescentes que se amaban profundamente, ¿no? Pero sus familias se odiaban a muerte. Entonces, desde hace muchos años atrás existía ese odio, incluso antes de que ellos se conozcan. Los Montesco versus los Capuleto. Y en la actualidad, en la presente gestión 2020, también se ven esas posiciones contrapuestas. Y un ejemplo de esto es, bueno, por ejemplo, los que estaban a favor y en contra de la cuarentena, ¿no? O los bolivianos que decían que es un invento político de la COVID y los que decían que era un invento de laboratorio. Siguiente diapositiva, por favor. Regresando a 1599, o sea, el año en que se ha originado esta obra, había un amor adolescente que ha durado 3 días entre Romeo y Julieta, ¿no? Donde se conocen, se enamoran, se casan y al cuarto pues ya aparecen muertos. Todo esto, ¿por qué? Por una toma de decisiones emocionales y rápidas. Y esta emoción, o sea, estas emociones también se ven reflejadas en la actualidad, ¿no? Por un lado, o sea, sí, la parte romántica de la pandemia, se resumen los aspectos positivos, como ser las decisiones proactivas que han tomado algunos individuos, las iniciativas de algunos artistas, el comercio digital, los webinars que han sido pues educativos para todo tipo de público, pero también ha habido otro tipo de desenlaces similares al de Romeo y Julieta. Un ejemplo es que muchas familias, al enterarse que el virus ha llegado a Bolivia, pues ha entrado en pánico, ha corrido a los mercados a abastecerse, pensando que iba a haber escasez de alimentos, ¿no? Cuando no era así. Y bueno, de esta parte emocional se puede dar un montón de ejemplos, pero por factor tiempo voy a pasar a la siguiente lámina. Siguiendo con la analogía, se ve la falta de diálogo que había entre Julieta con sus padres, ¿no? Porque ella al final no lo cuenta por miedo a que lo separen de su amado Romeo. Entonces lo que ella hace es fingir su muerte para posteriormente encontrarse con Romeo. Y esta falta de diálogo también
se ve reflejada en el 2020, ¿no? Y eso se ve en la falta de coherencia entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? O sea, esto es clave porque al final cada quien jala a su lado y no se piensa en tomar en cuenta soluciones conjuntas. Siguiente diapositiva, por favor. Retornando a 1599, tenemos a un personaje fundamental que es el Fray Lorenzo. Es un personaje importante porque termina siendo el cómplice de Romeo y Julieta. Esta palabra es clave, quiero que se acuerden, cómplice, ¿no? Porque es quien caza a los adolescentes, le facilita el veneno a Julieta para fingir su muerte y logra escaparse con Romeo. Es un personaje que también se repite este 2020, se ve en la actualidad, porque ha habido muchas intenciones, ¿no? Donde los individuos, pues en el afán de informar y estar informados, han difundido todo tipo de mensajes y al final terminan siendo, ¿qué cosa? Cómplices de la infodemia, y eso lo vamos a hablar pues ya más adelante. Siguiente 2 minutos, Ana. por favor. Súper. Bueno, ya para ir concluyendo. Fray Lorenzo era el encargado de llevar este mensaje que relataba los planes de Julieta. Sin embargo, este mensaje nunca llegó a Romeo, ¿no? Y es por eso que se da la tragedia romántica en ese tiempo. Y actualmente también, o sea, nos ha llegado, por un lado, todo tipo de mensajes que ha generado las fake news, la infodemia y la desinformación. Siguiente, por favor. Es así que podemos afirmar que, bueno, como les decía, el mensaje de Julieta tampoco llegó este 2020, es decir, no basta para concientizar a la gente decirle quédate en casa o lávate las manos, pero tampoco se logra con el otro extremo sobresaturando de información porque generamos pues miedo y otros temores. Bueno, es en ese sentido que nos hemos planteado los siguientes ejes de discusión y recomendaciones. Primero, incentivar a la recepción activa. Después, promover nuevos mecanismos de acceso a la información. Seguido, de sensibilizar a la población mediante pues, mensajes educativos sin un carácter imperativo ni difusionista para plantear soluciones respondiendo a las necesidades, generando mensajes construidos en base a realidades de la propia sociedad y con la finalidad de elaborar una estrategia comunicacional para promover estas medidas de salubridad con protocolos que ayuden a adaptarse, adecuarse y reinventarse ante la nueva realidad post-COVID. Es decir, lo que ha pasado antes que nos sirva de aprendizaje para más adelante. Y bueno, ya para concluir, me voy a permitir leer este pequeño párrafo para redondear la idea a modo pues, de reflexión. Todos llevamos dentro un Romeo o Julieta porque idealizamos el amor, la felicidad, pero hay situaciones, fenómenos, pandemias, vivencias que nos vuelven a la realidad y buscan una mirada crítica, nuestra reflexión, para que el desenlace trágico de Romeo y Julieta pues no se repita. Dicho en otras palabras, que las lecciones aprendidas que nos dan Romeo y Julieta no se reduzcan pues a lo romántico, ¿no? De la obra de Shakespeare, sino más bien tengamos una lectura crítica para entender que la tragedia ocurrida de aquel tiempo, de hace 5 siglos atrás, no escapa de la realidad, ya que la objetivación de ciertos imaginarios permiten desanclar pues otros posicionamientos y generar nuevas representaciones sociales. Por lo tanto, sabemos que la crisis sanitaria ha golpeado muy fuerte a la humanidad, pero hay imaginarios individuales que necesitan reconstruirse para dar paso a otras representaciones sociales que hagan frente a lo que será la nueva realidad post-COVID-19. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buena exposición. Por cierto, para aclarar, una vez terminadas las exposiciones de todos los ponentes que tienen que salir el día de hoy, podrán realizar las preguntas. Las pueden dejar en el chat, por cierto, no hay inconveniente. No trae inconveniente alguno, de hecho. ¿Se encontrará el licenciado Gabriel Alejandro Huertas? No se encuentra, al parecer. Vamos a ir entonces con la doctora María Eduarda Mirande. ¿Se encontrará? Ahí está, en pantalla. Hola, sí, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por el espacio. Estoy hablando desde Jujuy, Argentina. Jujuy es una provincia al norte del país. Y el trabajo que les voy a leer se titula Mujeres y Torres,
representaciones sociales de la mujer en la literatura medieval hispánica. Quiero contarles que este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que codirijo con otros colegas, en el que estamos trabajando sobre representaciones de la mujer, representaciones de lo femenino e imaginarios en diferentes textos de la literatura occidental. Como yo enseño literatura española medieval en la Universidad de Jujuy, decidí tomar este tema, Mujeres y Torres, que, bueno, los voy a llevar al bajo medioevo, pero bueno, los invito a realizar este viaje a través de los textos y a través de mi ponencia. El motivo de la torre como representación... El motivo de la torre como representación del espacio habitado por mujeres es un tópico que recorre varios textos literarios, iconográficos y artísticos durante la Baja Edad Media y la Alta Edad Media española y europea en general. Para dar cuenta de la proliferación del motivo, basta recordar en el Cantar del poema de Mío Cid a Jimena Díaz y a sus hijas observando desde la torre del Alcázar de Valencia los huertos recién conquistados por el campeador, o citar la torre desde la cual Doña Urraca, en el romance 13 del ciclo del Cid, lanza palabras hirientes contra don Rodrigo, quien lleva adelante el sitio de la ciudad de Zamora. Un poco más avanzado en el tiempo, hacia 1499, vemos a Melibea lanzarse al vacío desde la torre del palacio urbano construido por su padre Pleberio, luego de la muerte accidental de su amante Calixto. Los ejemplos del corpus señalado, a los que hay que sumar los de la poesía cortesana cancioneril, dan cuenta de la complejidad semántica del motivo, que codifica una amplia gama de representaciones sociales, políticas, económicas, entramadas a lo imaginario y a lo simbólico. El propósito de mi investigación, entonces, es estudiar las representaciones sociales de la mujer y lo femenino, entramadas al motivo de la mujer en o y la torre, en un corpus de textos verbales e iconográficos medievales. Para este primer abordaje me centraré en un breve villancico tradicional que pertenece al cancionero musical de Palacio, cancionero cortesano que data de finales del siglo XV. Margit Frank registra este villancico con el número 405. El villancico es muy breve y dice así: Torre de la niña y date, sino darte yo combate. Torre de la niña y date, sino darte yo combate. Se trata de un villancico popular, breve texto anónimo, oral y cantado de origen ilocalizable, pero que podemos imaginar surgido de un espacio periférico del universo social del Bajo Medioevo. Estas periferias populares, subalternas, funcionan como fronteras semióticas en un sentido lotmaniano, pues se trata de espacios alejados del control de las instituciones dominantes de la Iglesia y el Estado feudal monárquico, y librados al fluir libre de la vida del pueblo, habitantes de la villa, villanos, de ahí el nombre del género villancico, que componen sus cantos de trabajo, de amor, de duelo, para su propio consumo cultural. Estas composiciones operan articulando libremente fragmentos discursivos que provienen de diferentes esferas de la vida social en una operatoria de collage que entrama una gran cantidad de significantes en un brevísimo espacio textual. Vamos a analizar esta operatoria conjuntiva en el villancico que nos ocupa. Lo primero que sale a luz es el motivo topicalizado que engloba todo el texto, la guerra de amor, que, como señala Margit Frank, es un tema ovidiano retomado por la literatura provenzal, francesa, alemana y árabe, y que abunda en la poesía cortesana peninsular de los siglos XV y XVI. Ahora bien, el motivo ovidiano que compara a los amantes con soldados está reformulado con elementos del contexto histórico medieval. Ya no se trata aquí de un puro combate guerrero,
sino del sitio o del asedio a un castillo, lo que da origen a la variante del motivo de los castillos de amor. Este motivo de gran potencia iconográfica fue ampliamente desarrollado en las artes figurativas europeas del siglo XIV, que lo representan en una fortaleza habitada únicamente por mujeres que se defienden de los caballeros que asedian el castillo, en algunos casos con armas, ¿sí? Ellas se defienden con armas, en otros casos arrojándoles flores. El villancico de la Torre de la Niña trae al canto popular el motivo del castillo de amor, motivo cortesano que aparece aquí tratado en relación a un personaje popular, la niña, ¿sí? La niña en cabello, la niña casadera, la niña virgen, no a las damas nobles, es decir, aquí el motivo está desplazado, con lo cual es claro el desplazamiento que sufre la iconografía aristocrática, inserta en el contexto de la cultura y del canto popular. La niña reemplaza a la mujer noble y a sus damas de corte. Me interesa ahora centrar el análisis del sintagma inicial, Torre de la Niña. Recordemos que el texto dice, Torre de la Niña y date, sino darte yo combate, ¿sí? Torre de la Niña, fíjense que a esa torre es a la cual se invoca con un tono imperativo, solicitándole la rendición bajo amenaza de iniciar un combate armado. Lo curioso es que la voz enunciativa se dirige a la torre cuando el objeto de deseo o el sujeto asediado no es la torre propiamente dicha, sino la niña. Si observamos el sintagma advertimos una aparente inversión semántica, pues es a la niña de la torre a la que van dirigidas las palabras del interlocutor ansioso. En el enunciado, la torre y la niña están vinculadas por una relación sintagmática que coloca a la niña como dueña de la torre, pero en el plano de la enunciación, torre y niña aparecen identificadas por una relación metonímica más compleja. Recordemos que la metonimia es una figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica, por la que se designa el efecto con el nombre de la causa o viceversa, el signo con el nombre de la cosa significada, el contenido con el nombre del continente, etc. En la relación de contigüidad entre la torre y la niña, la relación de contigüidad entre la torre y la niña responde a una lógica simbólica y hay que buscar sus significados en el ámbito de los imaginarios medievales que aparecen encarnados, figurativizados en diferentes representaciones sociales de la mujer, entrelazadas a su vez con representaciones sociopolíticas. Producto de esta interacción entre lo imaginario y lo material histórico, son las imágenes de la niña y del castillo que aparecen unidas, consolidadas y naturalizadas en el contexto social bajo medieval, al punto tal de que un villancico popular las toma como materia para ser cantada entre gente de pueblo. Comenzaré por analizar la imagen de la torre, que es en sí una sinécdoque, una parte que provoca la totalidad del castillo o fortaleza medieval. Se trata de un elemento del orden material de la cultura que además remite a la institución política feudal. El castillo es la residencia de los señores feudales y símbolo de su poder político y económico. Es además una fortaleza defensiva, porque la vida económica está sujeta en gran parte a la guerra como medio de subsistencia, de ascenso social y político. La torre es una atalaya desde la cual se vigila el castillo, es un punto de mira. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador, conquista Valencia de manos de los moros y luego de ser perdonado por el rey Alfonso VI, quien lo había desterrado, manda a buscar a su mujer y a sus hijas que se hallan recluidas en el monasterio de Cardeña. A su llegada a la ciudad, el primer gesto del héroe es conducir a las damas a las torres del Alcázar para que desde allí contemplen las tierras conquistadas. El texto: se dirigió mi sí con ellas al Alcázar, allá las subía en el más alto lugar, los bellos ojos miran a todas partes, miran Valencia como yace la ciudad, y por otra parte, ante su vista, el mar.
miran la huerta como es, frondosa y grande. La mirada de Jimena y las hijas cumple una función legitimadora. Las conquistas del héroe no cierran el círculo del honor recuperado, hasta tanto su familia no aparece reunida bajo una misma fortaleza. En la sociedad medieval dominada por la ideología patriarcal, cristiana, feudal y caballeresca, el matrimonio, siempre concertado, permitía la fundación de un domus que aseguraba la posesión, el linaje y la descendencia. Cuando el matrimonio se realizaba entre personas, cuando se trataba de una mujer de la casa real, intervenía el rey, Doctora, quien solicitaba o avalaba la unión. Sí. ¿podría volver a explicar esa última parte que se le escuchó con intervención, la hallado? Bueno. Más o menos desde dónde, Marcelo? Desde... Los últimos 10 segundos más o menos que hablo. Perfecto. Decía entonces que en la sociedad medieval, dominada por la ideología patriarcal, cristiana, feudal y caballeresca, el matrimonio, siempre concertado, permitía la fundación de un domus, que aseguraba la posesión, el linaje y la descendencia. Cuando el matrimonio se realizaba entre personas de diferente estatus o linaje, o cuando se trataba de una mujer de la casa real, intervenía el rey, quien solicitaba o avalaba la unión. El matrimonio concertado aseguraba la institución de la familia, regida por un modelo paternalista, donde el hombre aparece como protector y proveedor tanto de su mujer, hijos e hijas, como de las dueñas que las acompañan. Todo este sistema de relaciones sociales explica que en el poema de Mío Cid, la escena que sigue a la contemplación de los huertos de Valencia desde la torre, sea otra escena de contemplación, la de la batalla del Cid contra el rey de Marruecos, que las damas observan desde la torre del Alcázar. El Cid advierte: mis hijas y mi mujer me verán lidiar, muy bien verán por sus ojos cómo se gana el pan. Una vez ganada la batalla, el juglar insiste en recalcar el monto del botín cuantioso y que de esa ganancia el Cid dispondrá las dotes para casar a las dueñas que acompañan a sus mujeres y las dotes de sus propias hijas. En el orden feudal, la mujer en la torre tiene una doble significación. Una que es claramente señalada por el villancico popular y que apunta a lo femenino como una torre que debe ser vigilada. La torre es la simbolización del cuerpo de la mujer, en este caso de la niña, cuya pureza y virginidad debe ser custodiada por la institución patriarcal. La torre, en este caso, es la metaforización del poder y vigilancia de la institución sobre el cuerpo femenino, que es un bien que debe ser guardado. El tema de las guardas de la mujer niña aparece como un tema recurrente en la lírica popular. Así lo enuncia el villancico: niña y viña, peral y avar, malo es de guardar. La otra significación de torre pareciera ser más compleja, pues el asedio a la niña no tiene escapatoria. El combate es seguro y el destino de esa mujer dada está en manos de la propia institución patriarcal que dispone de la mujer casadera o de un objeto de transacciones entre grupos, familias y linajes. Últimos 2 minutos. Ya termino. No importa el estatus social, no importa si se trata de damas, dueñas o niñas en cabello, niñas vírgenes. En el modelo vasallato feudal, son las instituciones patriarcales las que aseguran la protección de las mujeres, pero son ellas mismas las que se encargan de negociar sobre sus cuerpos y sus destinos. Ellas son parte de la dote, sea que se trate de dinero, 200 marcos de plata, que es lo que paga el Cid como dote para casar a las dueñas que las sirven a su mujer y a sus hijas, sea que se trate de 200 de dineros, de un cuerpo guardado, o de una porción de la hacienda medida en especias, sea trigo, un animal o un humilde ajuar. Pareciera que el imaginario medieval es homogéneo en relación a las figuraciones o representaciones de lo femenino, especialmente del cuerpo de la mujer. La niña en la torre
da cuenta, perdón, estaba pegada a la hoja, da cuenta de la vigilancia que establece la sociedad medieval en torno al cuerpo de la mujer virgen, pero por otra parte da cuenta de la apropiación reglada que la sociedad establece sobre ese cuerpo, que finalmente será absorbido por la lógica de la cultura patriarcal. La violencia sobre ese cuerpo asediado se resolverá inexorablemente por la toma o posesión en un combate figurado, pues ese cuerpo le pertenece a la institución feudal que tiene a la torre como símbolo de lo imaginario hegemónico. Ahí sí recupera la señal. Ahí se ve. ¿Concluye con eso, doctora? Sí, esa era la conclusión. No sé si se escuchó bien. Sí, ¿Se sí, escuchó? estaba atento al audio. Sí, que no se le cortara. Y Perfecto. le di un No, minutito más. ¿Cómo? que no tengo, mi internet no es del todo bueno y a veces funciona bien, a veces funciona más o menos. Pero bueno, espero que Sí, se haya dejado la conclusión. Si no la puedo volver a leer. sí, ¿Se sistema escucha? conveniente. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí es esta primera, en realidad es como una introducción general al trabajo que tiene otra envergadura. Sí, se entiende. Y por cierto, también le di un minutito extra cuando se interpuso el tema de la interferencia al audio, le di un minuto más porque son cosas que escapa de uno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar entonces paso a la siguiente ponencia, que corresponde a la licenciada Estefanía Luján Di Meglio. ¿Se encontrará? Al parecer no se encuentra Estefanía. A ver, voy a hacer los últimos dos llamados. Vamos a ir primero con Fabián Moselo. ¿Se encontrará? Fabián G. Moselo no está. El último sería el licenciado Carlos René. No, si él sí les puso. Parece que no están. Está Fabián. Gabriel Alejandro Huertas creo que tampoco se encuentra. Claro. No se encontraría ni Estefanía, ni Gabriel, ni Fabián. Bueno, yo creo que entonces vamos a dar paso al espacio de preguntas donde se va a poder deliberar y se podrá también hacer preguntas entre los mismos ponentes si tienen alguna consulta que hacerse. Y otro punto a destacar es que tienen que registrarse en el link que acabo de dar en el chat, porque esto, sobre todo para los ponentes, es sumamente importante en cuanto les concierne la certificación, ¿no? Así que les dejo el link. Y si no me equivoco, durante las ponencias hubieron unas preguntas y todo el asunto. Y antes de dar paso a las preguntas, les voy a pedir encarecidamente si es que pueden encender sus cámaras, porque el RIR me pide que tome unas fotos, de ser posible, con todos ustedes, y luego enviarlas, ¿no? Y no, después les digo. Vamos a dar un minutito más para que todos prendan sus cámaras y puedan salir en la foto. Hay un jap ahí. Ya. Vamos a dar los últimos 30 segundos para que puedan prender sus camaritas. Bueno, vamos a tomar la fotito entonces. A la cuenta de 3, ahí ponen su mejor cara, su mejor outfit y mando la foto. Ya.
3, digo, 1, 2, 3. Listo, estamos. Bueno, a todas las personas que tenían alguna consulta durante las exposiciones, les doy el paso para que puedan realizarla sin miedo. También pueden dejarla escrita en el chat en caso que no quisiesen hablar y yo se las puedo retransmitir, no hay problema. Pero si no me equivoco, vamos a respetar el primer orden de las primeras preguntas que corresponderían a... Franz Blanco, ¿se encuentra? A ver. No se encuentra Franz. Se encontrará la doctora... ¿La doctora Ana se encontrará? Ahí está, prenda el micrófono, doctora Ana. No se escucha. Hola, ¿puedes oírme? Sí, ahora sí. Perfecto. La, Entonces, la pregunta fue realizada por Franz, que consta de, desde la estructura masónica, ¿cómo podemos interpretar la lectura? perfecto. He visto la pregunta y me ha encantado, porque creo que todos saben lo que está pasando ahora aquí en Brasil, con las queimadas, creo que en castellano es la misma palabra, ¿no? Así que el pensamiento y la poesía de Gary Snyder, que escribe acerca de la naturaleza salvaje desde la década de 60, está absolutamente actual, porque los problemas que él enseña y él hace críticas en toda su obra, en los ensayos, en los textos, en el poema, es la base de lo que está por detrás, de lo que está pasando aquí en Brasil, en Amazonia, y creo que en muchos lados en el mundo, ¿no? Que es justamente el deseo de dominación, de poder, de control del hombre a los otros seres vivos y la floresta, ¿no? O sea, es el deseo del poder, el deseo del capital, de tornar toda la floresta en pasto para, bueno, ahora creo que mi castellano ya está fatal y no van a conseguir entenderme, pero lo que está pasando aquí en Amazonia ahora es que los grandes productores de gado, ¿no? Quieren transformar todo en pasto para las vacas comer. Hay mucho dinero, mucha gente con poder, incluso dentro del gobierno de Brasil, y a ellos interesa muchísimo que la floresta sea alimento para los gatos. Y bueno, Gary Snyder ya ha contado eso en todos sus poemas. Hay un poema que se llama Mortos ao lado da estrada, donde él va enseñando los animales que están muertos alrededor de la carretera. Y bueno, animales que están muertos en todos los lados de California, que es donde él escribe, y es lo que estamos viendo aquí en Pantanal y Amazonia. No sé si contacto la pregunta, y creo que para conseguir dar cuenta de la pregunta, que es muy amplia, tenía que también hablar un montón, pero me parece que es una mezcla, ¿no?, de cuestiones económicas, políticas, que va a refletir en nuestra relación con la naturaleza. Tenemos que cambiar nuestra idea de desarrollo, tenemos que cambiar nuestra forma de mirar a los otros seres sin la superioridad del hombre como alguien que tendría el derecho a tener el poder y control sobre los otros. Es un poco más complejo de lo que he conseguido contestar, pero bueno, yo veo una completa relación entre la poesía de Gary Snyder, la idea de la naturaleza salvaje, el imaginario de naturaleza en el trabajo de Snyder, y las cuestiones que están alrededor de la floresta amazónica.
principalmente lo que está pasando ahora, porque es algo criminoso. Incluso me gusta hablar de eso aquí ahora a vosotros, porque creo que la media y todo está haciendo una gran cobertura de lo que está pasando en Brasil. Es criminoso, criminoso. Una área más grande que Israel se ha quemado en las últimas 2 semanas aquí en Brasil. Y dicen que es cuestiones climáticas, pero no, es el hombre, son los efectos de lo que el hombre está haciendo. Bueno, con esto encierro, creo que no he contestado, pero es algo que me emociona y que me desespera completamente. Gracias. Gracias, doctora Ana. Licenciado Carlos, usted va a responder las preguntas con respecto a su trabajo, ¿cierto? Estaba silenciado. Ahora sí. Sí, vamos a responder con Chelsea Que como equipo. Adriana preguntó, ¿en qué momento de la cuarentena se ha realizado la encuesta? Es decir, ¿al mes de iniciado la misma o cuántos días transcurrieron? A ver, es importante poner el contexto. La cuarentena rígida de la que estamos hablando en Bolivia se dio del 21 de marzo hasta fines de mayo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refería esta cuarentena rígida? Principalmente que personas de 18 a 65 años podían salir una vez a la semana. ¿Ya? Ese es el contexto. Entonces, lo que hemos hecho es sacar la encuesta al final de esta cuarentena rígida. Estamos hablando del 21 al 24 de mayo. Es en ese momento que se hizo el levantamiento de información y es una encuesta en línea, ¿no? No sé si me No respondió. sé si Adriana quiere decir algo, que la veo en pantalla. Dijo que sí le respondió, me hizo el gesto de que sí. Bueno, Marcos Pacherras también le hizo una pregunta a su trabajo, una inquietud, que dice para Chelsea, saludos desde Lima, Perú. Por favor, si podrías explicitar el grupo etario que fue encuestado, cómo fueron seleccionados y el nivel de rechazo que se presentó para la entrevista online. Gracias. a ver, la parte más técnica en cuanto a lo de la encuesta la manejo, es mi fuerte, digamos, ¿no? Entonces, a ver, comentarle al amigo que la distribución que se ha hecho, hemos manejado 5 rangos etarios que han sido de 18 a 25, que se ha tenido respuestas de un 30%, de ahí de 26 a 33 años el 13%, 34 a 41 15%, 42 a 49 años el 14% y de más de 25 años un 27.6%, ¿no? Entonces, esos serían los rangos etarios en los cuales habrían respondido. Ahora, a la otra pregunta era, perdón, o adicional a la pregunta, el tema del rechazo, ¿no? Sí. Al ser un tema de encuesta en línea, nosotros hemos distribuido a todo el país, ¿no? En contactos, todo aquello. Entonces, por ejemplo, hay un tema interesante de que en el Beni, cuando mandamos al Beni, pese a que, por ejemplo, hay muchas amistades, no recibíamos respuestas. Y se debió, o sea, hemos tenido muy poca cantidad de respuesta del departamento del Beni porque ya estaban en auge, digamos, estaba el tema de la crisis sanitaria allá, ¿no? Entonces, no podríamos decir, porque no hemos medido el tema de rechazo, ¿no? Porque hemos mandado a todo lado, hemos visto mecanismos para que puedan responder, pero al último por eso hemos quedado con esa muestra de 568 y es por ello que además en cuanto a la seriedad de los resultados que hemos presentado, en ningún momento, o sea, hubiéramos querido poder desagregarlo por departamento, pero no ha sido posible.
No sé si alguien más tiene una duda que la puede plantear dentro del mismísimo chat, como también decirlo de manera oral, no sean tímidos. Adelante. Bueno, tengo una pregunta para la doctora María, que consiste en cómo presentó usted la narrativa y describe un concepto patriarcal, ¿cierto?, dentro de la Edad Media, de ese contexto histórico. Usted llevándolo a la actualidad, ¿considera que en Argentina aún permanece, ya obviamente contemplamos un Estado moderno, en cuanto nos referimos a la Constitución, a su Constitución de aparataje estatal? ¿Usted considera que más allá de cómo se ha ido modernizando este aparataje estatal, aún se concibe esta concepción patriarcal por sobre el cuerpo de la mujer en Argentina? Bien. Bueno, interesante tu pregunta, Marcelo, y te voy a contestar con los hechos. En Argentina estamos asistiendo a un fenómeno horroroso desde hace, te diría, unos años, una década atrás, y con un recrudecimiento en los últimos 2 o 3 años de femicidios, ¿sí? Hay una cantidad enorme de mujeres asesinadas en contextos de violencia, en muchos casos por personas que pertenecen a su núcleo cercano, ¿sí? Parejas, exparejas, amantes, en otros casos no, pero es un fenómeno, pero además no solo en Argentina, es un fenómeno que también, por ejemplo, estuve en España el año pasado y también se repite, ¿no? De estas mujeres, niñas, mujeres asesinadas que aparecen en bolsas de residuos, ¿sí? Como sus cuerpos como un desecho, ¿no? Del cuerpo social. Entonces, en parte, el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, y que además es muy amplio porque tiene, digamos, somos cerca de 15 investigadores, entre doctores, hay magíster, hay docentes, investigadores y hay alumnos que están también en el camino, iniciando el camino de la investigación, que nos hemos preguntado qué tiene la literatura para ofrecer, ¿sí?, para poder deconstruir, ¿no?, estos discursos del patriarcado que siguen operando en nuestras sociedades, que creemos muy modernas, pero que en realidad tienen una deuda enorme en relación a los derechos de la mujer y a la igualdad entre los sexos, inclusive entre aquellas personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino. Es decir, intentamos que nuestras investigaciones de alguna manera horaden, ¿sí?, los cimientos de un patriarcado que tiende además a reproducirse, ¿no?, por caminos, digamos, muy sutiles, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ¿no?, el problema, por ejemplo, del techo laboral de las mujeres profesionales, que nunca ganan, siendo que ocupan un mismo puesto, nunca ganan igual que un hombre, ese es un caso, ¿no? O llevándolo a la vida cotidiana, la inseguridad que siente una mujer que sale después de las 11 o las 12 de la noche, ¿no? Y no puede sentirse segura ni siquiera en su propia ciudad. Entonces, estas cuestiones, claro que operan, y la literatura tiene muchísimo para decir, ¿sí? Tiene muchísimo para contribuir, ¿no?, a desarticular los fundamentos del patriarcado. No sé si te he respondido a la pregunta, Marcelo. Sí, interesante cómo la narrativa muchas veces es capaz de anticiparse, incluso prever lo que sucede ahora, ¿no? O cómo esto se ha mantenido. Cómo esto se ha mantenido. Y bueno, lo que tiene, a ver, los textos medievales, uno los puede sentir efectivamente que en tiempo y espacio están muy distantes de nuestra cultura, ¿sí? Pero como trabajan
en muchos sentidos en el campo de lo simbólico, hay que ver cómo esa simbología no se ha reinventado y no se ha reestructurado, ¿no? Para seguir operando restricciones y para seguir operando control sobre las mujeres, sobre su corporalidad, ¿sí? Sobre su sexualidad, ¿sí? Como, digamos, no solo desde lo simbólico, sino también desde lo institucional. Entonces creo que hay mucho trabajo para hacer y pienso que la literatura, entre otros muchos discursos, tiene muchísimo para contribuir, ¿no? Con esa ruptura, ¿no? Con esa desarticulación de los discursos que además nos atraviesan muchas veces sin que tomemos demasiado conciencia. Claro, me hizo clic esa conexión porque una vez tuve la oportunidad de leer a Catherine MacKinnon, una postmarxista, que establece que el Estado está corrompido ya que los cimientos estatales están a favor del hombre, ¿no? Eso es una concepción ideológica, pero es totalmente válida y a mí yo en lo particular adhiero a esa ideología, ¿no? Que da argumentos tanto teóricos como prácticos. Es así. Uh-huh. No, bueno, a ver, el texto, en realidad, 15 minutos es muy poco, ¿sí? Yo había preparado unas imágenes para mostrar la iconografía, ¿no? Cómo ese pequeño texto que yo leí, en realidad está en articulación con una serie de textos iconográficos que representan a la mujer en la torre, pero que además lo que pude trabajar es solamente una primera entrada, porque la relación de la torre con lo femenino tiene también una vertiente arquetípica, ¿sí? Que tengo que trabajar en otro nivel de la investigación, ¿sí? Es decir, hay, por ejemplo, ¿no es cierto? Una de las advocaciones de la Virgen María es Torre de Marfil, ¿sí? Hay mitos griegos, ¿no es cierto?, que hablan también, ¿no?, de mujeres en torre, es decir, la torre en sí también tiene una simbología que está vinculada a lo femenino, y hay que ver si eso, que forma parte de lo arquetípico, no está ya también dando cuenta, ¿no?, de un estado de sociedad que imagina lo femenino envuelto en una estructura, ¿no es cierto?, una estructura que es del orden de lo material, y esa estructura del orden de lo material está, de alguna manera, trayendo lo instituido, es atravesada por el orden de lo simbólico, pero tiene que ver con lo instituido, con lo instituyente, con lo político, ¿sí? Entonces, bueno, de eso se trata. Esto que yo acá leí muy rápidamente en 15 minutos es apenas un comienzo de una investigación mucho mayor. Muchas gracias a usted, doctora María, por responder a mi pregunta. Muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta al licenciado Carlos Aldana y a la estudiante Ana Chelsea. Hola, buenas. Me gustaría saber cuál ha sido el rol del Estado boliviano en cuanto a la masificación de los medios y a su uso, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos lo que actualmente se conoce como el teletrabajo, que ha potenciado de dicha manera la utilización de los mismos medios, pero por un lado también la sobrecarga. Y también el rol del gobierno local boliviano en cuanto se trata de contener la pandemia propiamente tal. Por ejemplo, en Chile sucedió un caso que tiene que ver justamente con ustedes, nuestros hermanos bolivianos, que desde el gobierno local hubo una mala sincronización con mi región, que es Tarapacá. No sé si han tenido la oportunidad de venir a Tarapacá. Capital, la capital de la región es Iquique, donde vivo yo, en donde el gobierno regional actuó de manera negligente en cuanto se trata con nuestros hermanos bolivianos. Trajeron y sin ningún permiso, sin nada, se produjo lamentablemente se produjo la pandemia en Iquique por malas decisiones del gobierno central hacia el gobierno local. Me explico de otra manera y reformulo la pregunta: ¿cuál ha sido el rol del gobierno central en cuanto a la coordinación de los medios de comunicación y en cuanto a la coordinación con el gobierno local a la hora de tratar este caso?
la pandemia propiamente tal, porque cada país ha tenido distintos procesos operacionales, y en este caso a mí me interesaría saber el tema boliviano desde el uso de las redes hasta cómo se ha organizado desde el aparataje central hasta los locales. ¿Tú quieres empezar, Chelsea? Y yo voy a acotar a lo que usted diga. Ya. A ver, hay un tema que es clave considerarlo en lo que pasa en Bolivia, que es que con lo que pasó en octubre, que se rompió el tema de la salida de Evo Morales y demás, no voy a entrar a decir si fue bueno o malo, porque no es la idea. Eso ha generado una crisis que la hemos tenido en el momento de la pandemia. ¿Por qué? Porque este tema electoral es el que ha empezado a influir y a generar crisis. En la encuesta hay un 91% de la gente que estaba conforme con la cuarentena, ¿ya? Entonces, el temor al bicho este, ¿no? Entonces, pero el tema el tema electoral, cómo ha empezado poco a poco a incidir y a generar y a polarizar la situación. Lo que tú mencionabas, lo que ha pasado, por ejemplo, en la frontera, ¿no? Que al último no sabes si de verdad era porque se dio un plazo en cuanto a que se iba a implantar la cuarentena rígida y se puso el plazo para que los bolivianos que residían afuera puedan entrar, porque después se cerraban fronteras. Entonces, lo que tú comentabas, por ejemplo, que ha pasado es que, no sé, supuestamente por movidas del MAS, de, que es de Evo Morales, es que esta gente ha empezado a querer entrar a las fronteras. Gente que la llevaban de Iquique con buses que les pagaban para que vayan a la frontera, ¿no? Entonces, situaciones como esas que han generado una crisis en este tema. Y más allá, ya yendo, digamos, al tema comunicacional, ha habido una influencia increíble en cuanto a información y a las redes sociales y se ha generado en todo ámbito esa desinformación que la hemos vivido, creo, en todo el mundo, ¿no? Porque al último hemos acabado viendo a médicos de Guatemala, eh, que de un polo, que del otro polo, y al último eh, ha llegado a generarte tal confusión que acá, por ejemplo, y no sé si es en Chile o en Perú, que la ministra, por ejemplo, dijo que, o sea, pasó acá, pero no sé si en Chile o en Argentina también, fue que la ministra dijo de que no se debían usar los barbijos, porque aquello era un tema se iban a agotar los barbijos y que esto debían usarlo el equipo de primera línea, o sea, médicos y demás, ¿no? Pero luego eh, que ni días, ¿no? Que te decían de que todos debían usar barbijo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que han generado crisis, ¿no? En esa desinformación y ha habido por eso hablábamos nosotros en la investigación del tema de la infodemia, ¿no? Porque hemos tenido información de todo lado y ese dato relevante del 84% de que la gente no sepa distinguir lo que es mm, el coronavirus y el COVID es un dato ya alarmante, ¿no? Entonces, esa sería más o menos eh, tal vez para indicarte por el rol del gobierno como tal, o sea, ha estado complicado con querer apalear el tema de la crisis, el tema electoral. Algún, algún politólogo boliviano dijo en cierto momento, esto no va a prosperar porque si no se divide la pandemia
del tema electoral, no sabemos dónde vamos a llegar, ¿no? Y es bastante cierto, ¿no? Y bueno, acotando a lo que dice mi compañero Carlos, pues bueno, yo puedo decir que se ha instrumentalizado los medios de comunicación, ya sea para campañas electorales como para pues, tener una dominación sobre la ideología dominante de las personas, ¿no? Y eso es clave, porque no creo que solamente pase en Bolivia, ¿no? Yo creo que también lo han podido percibir los otros países que también se encuentran acá. Y es fundamental, por eso, otra vez, ser críticos ante todos los mensajes que recibimos, ¿no? Porque la gente muchas veces, por no buscar las fuentes, por conformarse a lo que le llega al celular, pues lo comparte, lo difunde y posteriormente termina desinformando, generando pánico, generando miedo a pues sus amigos, sus grupos sociales y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía con esta analogía de Romeo y Julieta, es importante no ser cómplices de esta infodemia, ¿no? Sino marcar la diferencia, decir, oye, esto no es real, ¿no? No lo compartas porque estás desinformando a los demás. Entonces, siempre pensar en el otro nos va a dar esa visión más amplia sobre todas las cosas que pasan, ¿no? Porque al final, o sea, algo que es importante rescatar es que pues esta pandemia va a pasar, pero más adelante pues vendrá otra crisis y otra vez que se generen, no sé, todo tipo de mensajes respecto a la siguiente crisis, la siguiente pandemia o cualquier otro tema político, pues puede afectar a las personas, ¿no? Y eso es algo que se ha repetido este 2020 con lo que mencionaba el licenciado, ¿no? En octubre del 2019 también hemos vivido una pandemia acá en Bolivia por todo tipo de mensajes que han llegado con este tema de la salida del presidente, ¿no? Del anterior presidente de Bolivia. Y ha sido pues fatal. Y otra vez se ha repetido lo mismo. No, o sea, yo pienso que hay que aprender de esas lecciones para pensar ya a futuro, no, no solamente concentrarnos en lo de hoy, sino también pensar en más adelante, no repetir los mismos errores. Eso sería. Y algo así cortito, el motivo por el que hemos relacionado, digamos, Romeo y Julieta, principalmente a partir de eso, ¿no? Por eso que decimos el rol del mensaje, porque si no, si no, si no vemos para de una vez ver cómo se deben manejar adecuadamente los mensajes, vamos a llegar a vivir desinformados, a no saber al último qué es bueno, qué es malo, o si de verdad está lloviendo en la esquina o no, ¿no? Me leyó la mente. Justamente le iba a preguntar a qué se debía esa analogía, o sea, cómo nace, no cómo se ve, porque la justificaron, sino cómo nacía. Justamente le iba a preguntar lo mismo, se me anticipó. Así que, ¿no? Interesante analogía, yo la encuentro bastante creativa. A mí en lo personal no sé cómo a mí no se me hubiese ocurrido, en lo personal. Ha sido interesante, es todo eh, una historia sobre la historia, ¿no ve? Porque Chelsea me dijo que había esto, me dice, nos presentamos, nos presentamos, entonces, y al último, ya, no, nos lanzamos, ¿no? Y la investigación sí ha sido porque aquí Chelsea es la que quería que hagamos un artículo y de esa forma entonces empezamos a darle vueltas y justamente en el tema comunicacional, el ver cómo lo abordaban y estábamos viendo distintos escenarios, ¿no? Había el tema emocional al principio y bueno, de ahí hemos charlando, hemos, hemos visto pues este tema de Romeo y Julieta porque al último es bien cierto, ¿no? El tema de cómo una historia como la de Romeo y Julieta se sigue repitiendo, ¿no? Y todos dicen, ay, quiero mi amor como Romeo y Julieta, ¿no ve? Entonces, pero es de 3 días, querido. Además, ¿no? Es el hecho de agarrar y entender de que no fue pues un amor ah, de primera, ¿no? O sea, ha sido una relación de adolescentes, de una niña de 13 con un muchacho de 17. Entonces, cuando ya empiezas a ver estas situaciones, entonces deberías verlas desde un lado crítico. Entonces, ¿cómo este mensaje, ¿no? De esa relación
o de este sentimiento de Romeo y Julieta que todos quieren, ha ido pasando por generaciones, ¿no? ¿Cuánta gente ni ha debido leer Romeo y Julieta, pero lo primero que dice es eso, ¿no? Yo a ratos digo, es como a veces dicen, no, yo quiero mi príncipe azul, pero ¿qué? ¿Azul cielo, azul mar? ¿Qué? ¿No ves? Si no defines qué es, entonces nada, ¿no? Entonces, el buscar ser un poco más crítico. Y así ha sido, de que, como ahorita, digamos, en esta charla, que viendo con Chelsea el cómo dábamos eh, ligábamos con este mensaje de ser más críticos y demás, que hemos hecho esta analogía, ¿no? Con Romeo y Julieta, porque al último, y por eso decimos, es una historia que no debería repetirse, ¿no? Pero todos la siguen repitiendo. Romeo y Julieta, ¿no ve? Podría considerar hasta un mal necesario muchas veces. Ah, ah. No sé si la doctora Ana o la doctora María les gustaría aportar algo con respecto a lo que se está conversando o alguna acotación o algo que les haya surgido durante estos minutos. No, sí, igual es interesante ver cómo el Estado boliviano. Yo del Estado boliviano conozco en cuanto a su materia estatal, en cómo ha ido evolucionando su Estado en cuanto en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo social, en cómo se han ido cubriendo cosas como, por ejemplo, la educación, que antiguamente la tasa de alfabetización era. Me tocó una compañera de tesis una vez que expuso y me acuerdo que era más o menos como de un 15% de diferencia a lo que era actualmente. Entonces, yo quería preguntarle también si esta cobertura en cuanto a lo académico, a lo que representa el ser, la persona boliviana, ha contribuido en algo en cuanto a la manera de comunicarse por estos medios. Por ejemplo, una mala práctica que se puede dar, yo creo que tanto a nivel personal como a nivel académico muchas veces se da esta fake news, ¿no? Las noticias falsas. Entonces quería saber si, por ejemplo, ustedes, aparte de la desinformación, observan algún otro condicionante negativo o algún condicionante positivo. Tampoco seamos tan fatalistas de todo negativo, ¿no? Sí, igual deben haber cosas buenas dentro de todo. Eh, Bueno, dale, Chelsea. sí, disculpas, aquí nos atropellamos. Bueno, creo que es importante comenzar mencionando esta, esta diferencia entre fake news, desinformación, información, sobreinformación y todos los otros conceptos comunicacionales que han surgido a lo largo de este estudio, ¿no? Esto lo va a hacer a más cabalidad Carlos, que se ha vuelto un experto en el tema, pero lo que yo sí podría decir es que en esta primera parte, cuando hablamos del rol que han cumplido los medios de comunicación, eh, por otro lado, la información que ha recibido la gente, más allá de ser críticos, o sea, tiene que ver con que cuando recibimos algún contenido que además es falso, o sea, las fake news se han creado con qué finalidad, siempre hay intenciones de por medio. Eso es algo clave, eso es algo que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Siempre hay intenciones, ya sean políticas, ya sean sociales, ya sean culturales, ya sean religiosas. Entonces, tomando en cuenta estas intenciones que hay de por medio y que además nosotros lo vayamos a reproducir más adelante y seguir compartiendo, ya nos volvemos otra vez pues, en esos cómplices, ¿no? Y es importante hacer esa diferenciación. Bueno, ahora sí le voy a dar paso al licenciado. A ver, en el tema de lo que tú mencionabas, el tema de educación, sí, yo creo que han habido avances, pero también hemos retrocedido. Y yo creo que hemos retrocedido porque eh, el tema de la discriminación la han acentuado. Y el gobierno se ha encargado de eso, o sea, el anterior gobierno. Y lastimosamente, por ejemplo, en el tema de educación, se ha puesto a los profesores, se les ha puesto un plan que era el Profocom,
donde te juro que era más difícil que comer sopa con clavos cierta lectura, porque al fin y al cabo lo que tenía el Profocom como tal, ¿no? Era alinearte, ¿ya? Entonces, cuando has partido de eso, eh, si bien has empezado a dar bonos para que los estudiantes vayan a clases, yo he estado me ha tocado estar, por ejemplo, fines de año, tipo octubre, noviembre, que era cuando se pagaban los bonos, he estado por distintos lugares del país y sí he visto, o sea, era la desesperación de los papás por agarrar y cobrar el bono, ¿no? Que en muchos casos ni siquiera le llegaba a los niños porque no hubo el papá que agarró y se lo gastó, ¿no ve? Entonces, pero más allá, digamos, ese bono ha permitido de que los papás, en cierta forma, dejen a los hijos, o sea, dejen a los hijos que vayan a pasar clases, porque esa era la condición. Entonces, sí, como te digo, han habido cosas, ¿no? Que habrían avanzado en el tema educativo, pero es relativo cuando empiezas ya a ver cómo se la maneja para que todos recen lo que tú quieres, entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Y acabas rompiendo el tema de esta posición crítica. ¿M? Y eso es, y lo hemos vivido, o sea, el día de hoy tú no puedes entender de que, por ejemplo, en este tema de la crisis, ¿no? El que sí hayan marchas, por ejemplo, hayan marchas donde ya ni siquiera usen el barbijo, o sea, eh, no estamos, o sea, no se ha salvado el tema este, tenemos que volver a una cotidianidad, sí, pero no puedes volver a la cotidianidad de la noche a la mañana. Si esto puede agarrar y ocasionarte más, o sea, el tema de agarrar y la cuarentena rígida. ¿Qué ha sido? No era el hecho de agarrar y que no nos vamos a contagiar porque el bicho va a pasar de largo a la frontera, no. Era el tema de potenciarte en el tema de salud para poder responder ante la crisis y eso ha sucedido en todo el mundo, ¿no? Entonces, si estás en ese momento de la cuarentena rígida, ese era el fin, digamos, ¿no? Entonces, el agarrar y empezar a salir y las marchas y todo aquello, entonces cambia, ¿no? Sí, tiene ahí todo un trasfondo complejo. Además, hay que recordar también que el crecimiento muchas veces son aproximaciones más que mostrar una realidad. Después de todo son... Depende de los indicadores. Claro, claro. Depende de los indicadores que manejas. En el INE los indicadores han cambiado. En Ujú. algunos indicadores. Entonces, obviamente, pues, ¿no? Vas a agarrar y si antes el comprarte 10 panes era significante y lo bajas a 5, entonces la medida la has cambiado y obviamente los resultados al final también van a cambiar. No sé si alguien más por ahí dentro del chat o dentro de las mismas personas que están acá tendrá alguna pregunta que hacer ya para ir dando término a la sala número 3. Yo sí quería hacerle una pregunta a, a la licenciada María. Me ha gustado mucho su propuesta, ¿no? Su presentación. Y ella hacía una referencia a la narrativa que he ido leyendo, ¿no? A lo largo de su exposición. Y bueno, mi pregunta es si es que han saltado a la luz temas como los estereotipos, las pertenencias clasistas o rasgos socioétnicos en medio de esta narrativa, tomando en cuenta a, a la representación que se le da a la mujer, ¿no? Es un tema también de mi interés y le quería consultar eso, ¿no? O cuáles han sido los criterios de análisis que pues han saltado a la luz a medida que ha ido leyendo el documento. Bueno, muy interesante la pregunta, Chelsea. En realidad, dentro de los textos que podrían ser incluidos en el corpus, pero que no los había pensado, están los romances fronterizos, ¿sí?
Los romances fronterizos son un ciclo dentro del género de los romances. El género de los romances lo vemos ya circulando abiertamente cuando se produce, diríamos, la pérdida de interés por los cantares épicos, o sea, los vamos a ubicar siglo XV, XVI, durante el XVII también, y así llegan a América, llegan a través de la conciencia oral y lingüística de colonizadores y conquistadores, pero ese conjunto, vuelvo al conjunto de los romances fronterizos, trabajan y representan estereotipos femeninos que son las mujeres moriscas que viven bajo territorio cristiano o las cristianas bajo territorio morisco, si es que en ese sentido te refieres, si hay, ¿no es cierto? A ver, siempre las culturas se construyen sobre una imagen del otro, ¿no? Sobre una alteridad. Y en el caso concreto de la península ibérica, durante prácticamente los casi 8 siglos que dura la reconquista española, el otro fue el moro, ¿sí? Fue el moro o fue el judío también, ¿sí? Pensemos que la sociedad medieval hispánica es una sociedad multicultural donde conviven 3 etnias, 3 pueblos, con 3 religiones, que son los cristianos, los moros y los judíos. Entonces sí hay efectivamente, ¿no es cierto?, literatura que trabaja sobre esas alteridades. De hecho, en el poema de Mío Cid, el otro, ¿no es cierto?, es el moro, ¿no?, que es además el hereje, es de alguna manera, digamos, está representado, pero no está representado desde el punto de vista del género, sino desde el punto de vista del campo político, ¿no? Es el otro al que hay que vencer porque, bueno, porque también en ese ejercicio existía o se daba todo un modelo económico, ¿no es cierto?, que era justamente la guerra como un artefacto económico, ¿no?, como un modo de vida, ¿no? Y en el caso concreto de Rodrigo Díaz de Vivar, fue un héroe fronterizo que estuvo todo el tiempo luchando en la frontera, a veces inclusive aliándose a sus propios enemigos, aliándose con los moros en contra de los propios cristianos, pero porque la guerra era también una forma económica. No sé si te respondí. Digamos, en el campo que yo trabajo, que es la literatura española medieval, el otro es el moro y es el judío. Muchísimas gracias, sí, era una inquietud que tenía. Y felicidades por tu presentación. Bueno, ¿se presenta alguna otra inquietud? Lo que veo ya nos saltan las inquietudes. Yo creo que vamos a ir dando cierre a la sala número 3. Agradecer la concurrencia del público y agradecer también la exposición y la ponencia de cada uno de los expositores. Y orgulloso también de mi parte poder ver ponencias de tan alto nivel, ¿no? Y nada, dejo la palabra abierta en caso de que alguien quisiese despedirse para ir dando cierre. Y eso, muchas gracias y gracias por todo, en verdad. Muy bonitas ponencias, felicitaciones. Gracias. Bueno, agradecerte, Marcelo. Yo quiero agradecer a Marcelo porque ha sido una excelente coordinación, sobre todo tratándose de ponencias tan distintas, ¿sí? Para todas has tenido una pregunta inteligente y bueno, te felicito como coordinador porque es muy importante cómo una mesa circula y cómo una mesa se va dando y cómo se va dando el diálogo, mediado siempre por un coordinador lúcido e inteligente como has sido vos. Así que yo te agradezco. Muchas gracias. Sí, igualmente yo también agradezco a Marcelo, porque claro, es fundamental tu labor como moderador, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad. Así es. Yo también felicitarlos a todos y a Marcelo, gracias por tu gran apoyo, fuiste clave para saber conducir esto. Felicidades a todos y gracias.
Gracias. Bueno, saludos desde Argentina. Gracias. Adiós desde Bolivia. Desde Chile.